Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? ¿Se me Sí, que se escuchan? escucha. Hola, hola, hola. ¿Me están escuchando? Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se me Buenas tardes, sí, escucha? sí, sí, lo escuchan. Ahora sí, recién les escucho. Vamos a proseguir. Tienen plazo hasta el día de hoy a las 12 de la noche para entregar sus proyectos. Lo voy a revisar mañana y el domingo, antes de mediodía, ya va a estar. Les voy a, en la misma planilla de Excel, les voy a compartir el enlace de Excel donde dice observaciones, ahí les voy a poner aceptado o las observaciones que tiene, ¿ya? Si tuvieran dudas excepto las observaciones entre el martes, antes de iniciar la clase, ya nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? En caso digas rechazado, entonces tendrían que buscarse otro proyecto y subirlo, ¿no? Más que subirlo, enviármelo a mi WhatsApp, ¿ya? Si dices rechazado, tienen que buscar otro proyecto. Si de aceptado, van a proseguir. Si dice observaciones, tienen que corregirse observaciones. Si tienen dudas sobre las observaciones, el día martes, a primera hora, antes de iniciar las clases, les voy a informar sobre sus observaciones. Entonces, proseguiremos. Ingeniero, una pregunta. Sí, Solo es sí, literalmente los planos nada más, ¿no? Nada de lo que es lo demás, sí. especificaciones técnicas y todo. Nada, solo planos, porque en base a los planos se genera todo. Ya, Y está bien. algunos me han pedido subir en PDF porque, digamos, todavía no estarían aceptados. Si acepto, tendrían que convertirlo a AutoCAD, ¿no? De todas maneras, luego de lo que son la presentación de las carátulas y la presentación de los documentos administrativos, inmediatamente la siguiente actividad debe ser presentación de planos, así que ni bien se apruebe, pueden estar trabajando, ¿no?, con el formato de Carimbo, que les voy a pasar también. Entonces, vamos a continuar. Inge, disculpa una consulta. Sí, 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 sí. Inge, ¿qué planos? ¿El arquitectónico, eléctrico, sanitario, estructural, todo? ¿O Todo, alguno específico? arquitectónico, sanitario, estructural. Dice, creo, está en la actividad, voy a compartir la actividad. Dice, presentar los planos en formato DWG del proyecto de edificación que se desarrollará en el semestre. Los proyectos deben ser, ¿no?, los siguientes, pueden ser los siguientes: hospital, centro de salud, centro educativo, centro social, centro comercial, terminales, viviendas, mínimo de 3 plantas. Eso es para los que están haciendo solos, ¿no? Stadium, edificios, ¿no? 3 personas, aquí le faltaría, ¿no? Debe ser arquitectónico, estructural, sanitario. Ya, el eléctrico, opcional, ¿no? Eléctrico, opcional. Pero por lo menos arquitectónico, estructural y sanitario deben tener completo.
¿Alguna duda más? No, Ingésar, gracias. Es solamente el responsable de grupo, ¿no? Vean, identificado en la planilla del Excel, en la planilla, sí, planilla. Aquí, por ejemplo, están, ¿quiénes van a ser los responsables? Falta del grupo uno, ¿no? Falta del grupo uno, el grupo 5, ¿no? Grupo 7, grupo 9, completar los responsables. Entonces, solamente los responsables del grupo deben subir al ¿no? Al Classroom, ¿no? No es necesario que todos suban. Después, nombre de la constructora, bueno, no es mucho, muy importante ahora, pero sí para el siguiente trabajo vayan pensando, ¿no? En un nombre de la constructora. Aquí les falta llenar ya en qué grupo estaría, ¿no? Pocos han llenado en qué grupo están. Esta es la lista general de los que van a llevar la materia este semestre y les falta llenar en qué grupo estaría, ¿ya? Eso llénenlo. Entonces, vamos a proseguir. ¿Alguna duda más? Subsistema de contratación de bienes y servicios. El subsistema de contratación de bienes y servicios es el conjunto de normas, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, servicios generales y servicios de consultoría. Nosotros estamos en dos, vamos a ver obras, ¿no? Sobre todo. Son dos aspectos que nos interesan. Esta contratación de bienes es para, se refieren a alquileres, ¿no? Se refiere también a insumos. Servicios generales serían limpiezas, mantenimiento, otro tipo de servicios. Por lo tanto, en nuestra área nos abocamos a estos dos, ¿no? Específicamente en la materia vamos a ver esto, ¿no? Obras. Los procesos de contratación de bienes y servicios se desarrollan bajo las modalidades establecidas en el artículo 13, que vamos a ver más adelante. Y también se puede presentar, dice, documentos en forma virtual, ¿ya? Electrónicos. Nos vamos a presentar electrónico primeramente, parte 1, parte 2, parte 3. La parte 4, ¿no? Parte 4 vamos a empezar ya impreso, todas las partes en común. Y luego la parte final, impreso, ¿no? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Ya yo les voy a decir qué van a presentar digital, cuándo van a presentar digital, cuándo se va a presentar impreso. Pero por ahora, todo es digital, ¿no? Después les voy a decir yo, ahora hay que imprimir, presentar todas las partes impreso y ustedes presentan, ¿no? Pero, digamos, la norma prevé también la presentación media electrónica. Esto es debido a la pandemia. Antes era solamente, únicamente física, escrita, ¿no? Ahora también se puede electrónica, a partir de de la pandemia. Y si en caso de incumplimiento, ¿no? Porque aquí todo está normado, existen modelos para todo, han visto la anterior clase, para obras, para servicios generales, para contratación de bienes. Si ustedes incumplieran plazos, procedimientos, o no siguieran el modelo, se les puede imputar responsabilidad por incumplimiento a las funciones, ¿no? Porque no cumplir con la norma es incumplir funciones. Por lo tanto, están sujetos a responsabilidad, ¿no? Que tienen jurídica, ¿no? Eso incluye, dependiendo de la falta, de la envergadura de la falta, puede llevarse hasta la cárcel, ¿no? Puede llevarse a suspensiones, además de atención, pero es por eso que se debe respetar y seguir la norma vigente.
Todo el proceso de licitación está normado para todas las partes, para el gobierno municipal, para los proponentes, para los comisión de calificación, o sea, todo ya está, hay un modelo, ¿no? Ese modelo se debe seguir y respetar y solamente complementar lo que se señala. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, las modalidades de contratación de cuantía son las siguientes. Tienen menor, que tiene dos categorías, hasta 20.000 bolivianos y desde 21.000 bolivianos hasta 50.000 bolivianos. Para esto, cada institución tiene una reglamentación específica, ¿no? El reglamento específico del sistema, esto es de cada institución. Tiene, digamos, en el caso de la UNSA, un procedimiento específico, ¿ya? Si quieren ser proveedores de la UNSA o quieren hacer servicio de mantenimiento, por ejemplo, estos montos de 50.000, 100.000 se puede aplicar, ¿no? Voy a poner RESAPS, UNSA, ¿ya? Debe ver hojas, fotocopias, lo que sea. Entonces, aquí está, ¿no? Taller virtual de contratos estatales y subasta electrónica y mercado virtual. Este es el de 3 horas. Este es el director administrativo y financiero. Y esto está abierto a todos los proveedores, ¿no? De insumos y también servicios y también obras, porque no usa, todo el tiempo se hacen pequeñas obras, mantenimientos, ¿no? Pintados, reparaciones y también obras de envergadura, ¿no? Tinglados, sobre todo cuando había el IDH había harta obra, ¿no? Se ha ido reduciendo, pero continúa y les paso el video para que puedan ver el crecimiento de contrataciones menores. Y quién sabe, digamos, esto puede ser un punto de partida, ¿no? Para poder proveer de servicios a la universidad. Entonces, hasta estos montos, las instituciones tienen sus propios reglamentos. Después tenemos el modalidad AMPE, que también tiene dos categorías. Estos ya son bajo modelo, ¿no? En este caso hay un modelo. Bajo el modelo del SICOES. Tienen AMPE y modalidad de licitación pública, ¿ya? El AMPE tiene también dos categorías. Tiene hasta 200.000, de 51.000 hasta 200.000, este sería AMPE. Tiene desde 50.000 hasta 200.000 y desde 200.000 hasta 1.000.000. Sería AMPE menor, AMPE mayor. El AMPE menor, por ejemplo, no es necesario que presente boletas de garantía, ¿no? Porque estos montos hasta 200.000 son relativamente pequeños, puede parecernos harto, pero en obra es insignificante, ¿no? No es insignificante, es pequeño. Normalmente hasta este monto no se paga por partes, ¿no? Se paga una sola factura. Entonces, por lo tanto, no hay boletas de garantía, es más simplificado, ¿no? Ustedes son obras pequeñas y de mantenimiento, entonces se adjudican, concluyen la obra y les pagan, ¿no? No hay anticipos, no hay nada por el monto de la obra, ¿no? Y tienen 4 días hábiles para presentar la propuesta. Califican tanto empresas, asociaciones o empresas unipersonales. Tienen de 200.000 a 1.000.000 que sean AMPE mayor. Tienen un tiempo de 8 días para presentar su propuesta a partir de que se publica la convocatoria. En este caso, sí es necesario que se presente boleta de garantía, pero opcionalmente pueden ustedes solicitar que se les descuente de la planilla, ¿no? Que se haga una retención del 7%. Dice, no voy a presentar boleta, pero solicito que se me retenga el 7%, ¿no? En vez de boleta. Esto es por si acaso boleta de garantía, ¿no?
Y luego cuando se concluya la obra te lo devuelve, ¿no? Yo creo que es lo mismo y es conveniente, ¿no? Porque siempre conseguir una boleta, las boletas le emiten las entidades financieras, pero las entidades financieras no son, pues, instituciones de caridad, ¿no? Te cobran por el servicio por la emisión de la boleta, ¿no? Tienes que pagar una prima. Pues para evitarte pagar esa prima, la opción está para esta amplia menor y puedes solicitar descuento, ¿no? Y es lo mismo que nada, ¿no? Entonces terminas la obra y te terminan pagando, te lo devuelven este monto. Tenemos modalidad de licitación pública, también tiene dos categorías, tienes nacional e internacional. Nacional es de 1 millón hasta 70 millones, internacional mayor a 70 millones. Tienes un tiempo para presentar la propuesta de 15 días y 20 días, ¿no? Vean ustedes que en todos los casos los tiempos son cortos, ¿no? Por lo tanto, el trabajo es intenso, ¿no? Ni bien sale la convocatoria, hay que trabajar duro, ¿no? 15 días, digamos, para un proyecto de 1 millón a 70 millones no es nada, ¿no? Porque estos proyectos son grandes, por ejemplo, un sistema de alcantarillado, dotación de agua potable, construcción de planta de tratamiento, ¿no? Caen dentro de estos proyectos de edificaciones, sedes sociales, ¿no? Colegios caen dentro de esta categoría y se tiene un tiempo limitado para presentar las propuestas, ¿no? 15 días, son 2 semanas, porque son días hábiles. ¿Qué significa días hábiles? Incluye, solo viene de lunes a viernes, ¿no? Pero digamos, si son días hábiles serían 3 semanas, ¿no? Máximo. Y aquí tendríamos 4 semanas. En 3 semanas, para poder alcanzar el proyecto, tienes que correr, ¿no? Desde el primer día. Si te confías, y siempre ocurre, los últimos 2 o 3 días, 4 días incluso, para alcanzar el plazo, porque no se puede presentar tarde, ¿no? No hay descuento, directamente no los acepta. Sabemos trabajar día y noche, ¿no? Con todo el equipo, porque los proyectos son multidisciplinarios. Con el equipo de proyectos, yo me acuerdo que estaba el director de proyectos en la empresa, sabemos estar trabajando, digamos, desde las 8 de la mañana, 8 de la noche, unas 2 semanas. Los últimos 3 o 4 días era hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. El último día era amanecida, ¿no? Porque si no alcanzas, en vano has hecho tanto esfuerzo, ¿no? Es posible, es mejor que tengan todo parametrizado, todo listo como para poder hacer un proyecto ágil. Y mayores de 70 millones son ya internacionales, significa que la licitación está abierta a que puedan presentarse empresas internacionales, ¿ya? Normalmente son carreteras, por ejemplo, los montos son mayores a 70 millones. Y por el monto, entonces, está abierto también a que se puedan presentar empresas externas, ¿no? Exteriores, empresas privadas o públicas, ¿no? De las chinas son todas públicas, del exterior. Claro que bajo la modalidad BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, estos tienen otro tipo de modelo. Han visto en las licitaciones BID, tienen sus propios modelos. Ellos desde montos bajos permiten que cualquier asociado del BID, del país asociado del BID, se pueda presentar, ¿no? Permiten ellos, pero normalmente no se presentan las pequeñas porque las pequeñas, digan, con 1 millón no van a venir, ¿no? Lo que van a gastar. Ellos vienen para las grandes, ¿no? Alcantarillados, ¿no? Plantas de tratamiento. Vienen para obras grandes, ¿no? Y tenemos las contrataciones por excepción, por emergencias y directa, que directa es el caso de las empresas nacionales estratégicas, ¿no? Yacimientos, YPFB, tienen la carta libre, digamos, para poder realizar contrataciones directas, ¿no? Y estas no tienen límite de monto, ¿no? Pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, ¿no? Pero obviamente debe haber una
normativa específica, un decreto supremo o una ley municipal que autorice esas contrataciones por excepción y por emergencias, porque obviamente el principio de la norma es que siempre se debe de velar por la economizar en los proyectos, dice, ¿no? Los recursos financieros, por lo tanto, aunque sea por emergencias, normalmente se invitan a 3 empresas, ¿no? Eso ya está casi cocinado, ¿no? Invitan a 3 empresas, las 3 empresas presentan su propuesta, diferentes montos, ¿no? Luego a la empresa que te interesa que se adjudique, tú le dices, mira, esta empresa B y C han presentado tanto, ¿no? Tú volvió a presentar, no importa, ponle 10 centavos menos, ¿no? Y te adjudicas, listo, ¿no? Echa la trampa, ¿no? Normalmente, excepción por emergencia directa, aunque la norma dice que se deben presentar, se deben enviar invitaciones a 3 empresas, por lo menos del medio, está ya casi charlado, ¿no? Bien difícil que te adjudiques si no tienes charla, ¿no? Si tienes charla, obviamente, pero el charla implica eh, un monto, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? No es lo correcto, pero es nuestra realidad. Plazos y horarios, de todos los plazos que establece la norma son días hábiles. Significa que no se toman en cuenta ni sábados, ni domingos, ni feriados, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les decía, ¿no? 15 días son 3 semanas, 20 días son 4 semanas. 8 días son 2 semanas y media más o menos, ¿no? Y 4 días es menos de una semana. Inge, No se toman en cuenta, sí, ya que usted dice que todo está charlado, así, por esos sí. conceptos, nosotros como estudiantes, ahorita me pongo a pensar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para entrar a esos contratos, Inge, si ya todo está charlado, digamos? ¿O En el este, cómo uno se abre campo en, en este sector, Inge? yo les diría, los ministerios, lo que sea financiamiento externo, tiene mayor control, ¿no? Por ejemplo, proyectos CAF y BIT tienen mayor control, ¿ya? Porque el financiador externo quiere que sus recursos se ejecuten de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, es una alternativa. Y eso normalmente es ministerios, ¿ya? En el caso del municipio BIT, por ejemplo, son los barrios de verdad, ¿no? Por ejemplo, los barrios de verdad es posible que si ustedes presentan una buena propuesta pueda adjudicarse, porque el financiador externo siempre tiene mayor control sobre sus recursos, ¿no? La universidad, por ejemplo, también puede ser una alternativa, ¿no? No, ahí las licitaciones, digamos, son más transparentes, ¿no? Pero los montos son muy pequeñitos como para iniciar. Donde existe mayor charle, por decirlo así, es en los municipios, ¿no? Porque los municipios ejecutan con recursos propios, pero que también con inversiones, pero ejecutan con recursos propios. Lo que está con recursos propios está casi ya charlado, ¿no? Por lo tanto, puede empezar, ¿no? En estas instancias donde existen mayor control, ¿no? Por el financiamiento externo. El precio referencial, dice, el precio referencial se calcula incluyendo todos los tributos, ¿no? Porque es obligación pagar impuestos, y debe estar señalado en el DBC, ¿no? Vamos a ver un modelo de DBC, o ya han visto ustedes el SICOES, siempre incluye un precio referencial, ¿no? Y ese referencial incluye todos los impuestos, ¿no? Y los impuestos obviamente los debe pagar la empresa que se adjudica. Para determinar el precio referencial, el gobierno municipal tiene ya un precio unitario, ¿no? Que actualiza periódicamente. Si quieres hacer una obra, un proyecto, ¿no? Haces un diseño,
cuantifiques los volúmenes de obra. Luego el gobierno municipal ya tiene unos precios unitarios, lo multipliques, ¿no? Por los precios unitarios que son aprobados, que los aprueba el gobierno municipal. También la OMSA tiene sus precios unitarios, ¿no? Las instituciones tienen ya esos precios unitarios, ¿no? El UPRE tiene sus precios unitarios. Y lo multiplicas, de ahí sacas el precio referencial, ¿no? El problema está que a veces son muy bajos, ¿no? Entonces, la instancia contratante o la ejecutora, como tiene unos precios unitarios ya internos, que aprueba también con su propia normativa, de ahí saca el precio referencial, ¿no? Y tú como empresa proponente debes de mejorar, o sea, tienes que proponer un precio más bajo que el referencial. Está el problema en que muchas veces lo ajustan demasiado, ¿no? O sea, al pelo, al detalle lo han ajustado, o sea, ¿dónde más vas a bajar, no? Yo veo hay margen a veces, sobre todo en lo que son movimientos de tierra, ¿no? Y a veces, digamos, tanto lo ajusta la unidad ejecutora o la contratante, que ya no hay dónde más jugar, ¿no? Entonces, y eso van a ver ustedes ya con experiencia, ¿no? Si ven que el precio es demasiado bajo, ya no vale la pena, ¿no? Porque no van a ir a perder, ¿no? Entonces, hacen el cálculo, digamos, de hasta cuánto ustedes podrían cobrar y ven que está menor, entonces ¿para qué van a perder el tiempo? ¿No? Si hay un margen, así puede presentar, ¿no? Una propuesta. Sobre todo les da su ganancia en el personal, ¿no? Porque en el precio unitario, como vamos a ver más adelante, tienen, pues, en teoría ustedes deben de pagar, asegurar a su personal, tienen beneficios sociales, y muchas veces nuestro personal es, pues, eventual, ¿no? No lo aseguran, no está, pues, con todas las leyes del trabajo, ¿no? Pagan, digamos, cada 15 días, y ese margen es el que tú manejas, ¿no? El de la mano de obra, ¿no? Es tu margen de ganancia en realidad. Ahí lo ajustas cabalito y tu margen de ganancia sería la mano de obra. Pero si es muy bajo, ¿para qué se van a meter, no? Anticipo. Dice que para cubrir gastos iniciales se puede solicitar un anticipo de hasta el 20%, ¿no? Obviamente contra boleta de garantía, pero eso es para obras grandes, ¿no? Obras pequeñas, pues hasta 200,000 bolivianos. Normalmente no dan, ya no jodas, ya, pues, tienes que ejecutar nomás con tus recursos, ¿no? Porque anticipo más por 200,000, no te dan, ¿no? Tienes que, por encima de los 200,000 recién te dan, ¿no? Puedes tú solicitar, ¿no? Si es que tú no requieres, tampoco solicites, ¿no? Pero puedes solicitar tú hasta el 20%, pero tienes que presentar boleta, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando estaba en el gobierno municipal de La Paz, en época de lluvias, las contrataciones para emergencia, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la necesidad de hacer sobre todo muros de gaviones, muros de contención o movimiento de tierras, ¿no? Hay un deslizamiento y tienes que entrar ya, ¿no? Ya. O sea, no puedes decir en el proceso de licitación, digamos, esperar el proceso de licitación. Se te llaman, tienes gente y recursos para entrar. Dime ahorita, ¿sí o no? Ya, jefe, entro, ¿no? Yo tenía un directorio de todos los contratistas, llamaba, ¿no? ¿Tienes dinero para entrar? Ya. Entonces, ya, entrar nomás vamos a regularizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, por emergencia, la contratación es directa, ¿no? Puede ya iniciar obras y obviamente mientras hacemos los papeles lo más antes posible, y es como si hubiera iniciado un poquito más tarde, ¿no? En papeles, pero ya puede entrar y los requisitos son menores porque solamente tiene que presentar una cotización, apruebas la cotización, presentas los documentos y ya puede iniciar nomás, ¿no? Incluso, sin eso ya inicia nomás, igual regularizamos en el camino, ¿no? Por ejemplo, eso es una posibilidad, pero como es por emergencia, tienes que entrar ya nomás, no puedes estar esperando al anticipo, ¿no? Entonces, no te llamamos más o menos en imputaciones por emergencia
a los contratistas que tienen más o menos capacidad financiera, ¿no? Porque tampoco son obras grandes, ¿no? Son, como decía, muros de contención, muros de gaviones, son em, movimientos de tierras, ese tipo de obras, ¿no? Que son para controlar, ¿no?, los efectos de la lluvia. Dice, los tipos de garantía que existen son tres. Tienen boleta de garantía. Eso vamos a ver. Como estamos viendo la norma, el Decreto Supremo 181, más adelante también se ven los modelos de DBC, ¿ya? Pero se ve en los DBCs más, vamos a ver más a mayor detalle, ¿no? Hay tres tipos de boletas de garantía, de tipos de garantía, y todos deben de expresar o cumplir la característica de renovable, de irrevocable y de ejecución inmediata, ¿no? Los tres. Entonces tienes tu boleta de garantía primer requerimiento, y tienes póliza de seguro, precaución al primer requerimiento. La boleta y la boleta de garantía primer requerimiento son emitidas por bancos, entidades financieras, y la póliza por la aseguradora. Y obviamente en función del monto que estás asegurando, se toma la previsión del contratante de que si fallas, ¿no? E incumples, ¿no? Te ejecutan la boleta, ¿no? Significa que no te van a esperar, digamos, no pues, no te van a robar, tienes retrasos, no ejecutas, ya, ejecutan la boleta, ¿no? Te ejecutan la boleta, encima te castigan por 3 años, ¿no? Que no puedes hacer ningún tipo de obra. Por lo tanto, si se han adjudicado un proyecto, no han calculado bien los precios, tienen precio muy bajo, tienen que terminar, ¿no? No pueden dejarlo, no tengan un precio muy bajo, ni modo, así como firman un contrato, al firmar un contrato se comprometen con el Estado. Así pierdan y nunca se pierden, ¿no? Siempre manejando, digamos, ahorrando, manejando bien, buscando material lo más barato posible. Pueden ustedes ganar poco, ¿no? Manejan bien. Ahora, si de entrada, digamos, la administran mal, obviamente les va a ir mal, ¿no? Entonces, así ganen poco, inclusive pierdan o no ganen nada, se han comprometido con el Estado, tienen que cumplir, ¿no? Porque para eso presentan boletas. Si no cumplen, les ejecutan las boletas, ¿no? Significa que, por decirse, la entidad contratante, un ministerio o un gobierno municipal, recurre al banco y el banco dice que está obligado a pagar, ¿no? Por eso dice a primer requerimiento, ¿no? Sin ningún trámites, ¿no? Ellos presentan la boleta y el banco tiene que en un plazo, digamos, no mayor a 7 días, tienen que desembolsar el recurso a la entidad pública, ¿no? No pueden decir, no, es que investigaré qué ha pasado, no consultar a la empresa, nada, ¿no? Ellos tienen la obligación de pagar y luego ya la entidad financiera o la aseguradora ya les ejecuta a ustedes, ¿no? Porque ustedes, no es que la boleta así nomás les da, ¿no? Si se trata de entidad financiera, se trata del banco, les piden que tengan un ahorro equivalente al monto que están solicitando, o una cuenta, o varias cuentas, o les piden documentos de una propiedad, ¿no? Entonces, les ejecuta el gobierno municipal o el ministerio, y automáticamente les debita de su cuenta, si es caja de ahorro. Si es de un bien, entonces está hipotecado, ¿no? Ellos, para cobrarse, luego obviamente rematan el bien, eso lleva un tiempo, pero nunca pierden, ¿no? O sea, van a tardar en rematar, pero todo el tiempo que han tardado en vender, se han generado unos intereses y eso más les cobra, ¿no? Entonces, y al final, si es que hay saldo, les devuelven ya, digamos, lo que ha sobrado, lo que han vendido, ¿no? Pero
ah, si no hay saldo, ni amén nomás. Entonces, por lo tanto, es obviamente un compromiso serio. Que si vayan a perder, tienen que cumplir, ¿no? Porque no, si no cumplen, están fregados. La pérdida que van a tener va a ser más aún, mucho peor que lo que están perdiendo en la ejecución de la obra, ¿no? Y el otro problema está en que les castigan, ¿no? Ya no entran, ya no pueden presentarse a licitaciones. La póliza de seguro es emitida por la entidad aseguradora, pero la entidad aseguradora pide también o dinero o pide bienes, ¿no? Ninguno de los tres, obviamente, te emite la boleta así nomás. ¿Cuáles son los tipos de garantías? Son garantías de propuesta, es un 1% del precio referencial. Este es para los proponentes, ¿no? Es para los proponentes, o sea, se presenta conjuntamente con tu propuesta. ¿Por qué necesidad de propuesta? Porque si te adjudicas la obra, ¿no? Luego te desanimas, ¿no? Te adjudicas la obra, después lo piensas. No, muy barato creo que he puesto, che, y ahora, no, ya no quiero. Ah, ya, muy bien, ya cobran el 1%. Esto es del precio diferencial, que es grande, ¿no? Si era, digamos, por 50 millones la obra, ¿cuánto sería? O por 50.000, 500.000 bolivianos, ¿cuánto sería el 1%? A ver, 50.000 por 0,01 sería 5.000, ¿no? ¿Lo veo o no? 500, 500 sería el 50.000, 1%. el 1%, ¿no, Inge? 500.000. 500.000, de otros 2 ceros sería 5.000, ¿no ve? Sí, Inge. Sería por 10 a la menos 2, ¿no? Por ejemplo, 5.000 bolivianos, o sea, 5.000 bolivianos gratis han perdido, ¿no? No pueden decir, no, es que me había calculado mal o lo he pensado y no me han dado permiso en mi casa, mi mujer no quiere que haga, digamos. Nada, señor, ¿no? No puede hacerse usted la burla, ¿no? Como no quiere hacer, se le ejecuta la boleta. Por eso esta boleta se presenta junto con la seriedad de propuesta, ¿no? Significa que te desanimas, algo pasa, digamos, ya no quieres hacer, es que ella, digamos, has calculado mal, cualquier cosa, no has presentado tus documentos, ¿no? Porque te has adjudicado, tenés el menor precio, pero no es necesario que presentes tus documentos, ¿no? Presentas solamente una declaración jurada que tienes todo el día, ¿no? Pero resulta que no tienes todo el día, que debes impuestos. El tema impositivo es para llorar, eso es grave, ¿no? Acuérdense de mí. Tienen que ser puntuales en pago de impuestos, en pagos de impuestos a autoridades de las empresas, ¿no? Se paga cada mes, luego se paga de todo lo que has hecho en el año, al siguiente año se pagan. Tienen que ser, ¿cómo se dice? Como un reloj, ¿no? Se atrasan, no pagan un mes o se han olvidado, ya, hay multas, ¿no? Y las multas son UFBs, ¿no? Unidad de Fomento a la Vivienda. Y el UFB tiene un valor de 2.12, 2.13, es variable, ¿no? O sea, significa que su multa es grave, ¿no? He tenido una lamentable, y eso les cuento como anécdota. Me han invitado a dar clases en la EMI, pero me han dicho, no, tiene que ser facturado, ¿no? No, en la EMI no hay, eres consultor, todo se paga. Ah, o sea, he ido a sacar, para recibir el NIT, como a Dios te trata, ¿no? Papito, qué bien que has venido. Rápido, ¿no? Bien te trata, ¿no? Es como que entras a la loba, como cuando te casas, ¿no? Bien te trata. Luego de que te atrasen en pagar, ya mueres, ¿no? Las multas, así tan grandes y así mucho más de todo lo que he cobrado, ¿no? Entonces, tengo que cubrir. La garantía de cumplir de contrato que es el 7%, es ya para el contratista. Es el que se ha adjudicado, ¿no? La garantía será propuesta a quienes presentan todos los proponentes. Es del 1% del precio referencial y presentan en el momento de
juntamente con la propuesta. Se revisa la propuesta, se adjudica al que presenta menor precio, ¿no? De todos. Y el adjudicado, luego de que presenta sus documentos, ¿no? Firma su contrato. Para la firma de su contrato, presenta la boleta de cumplimiento de contrato, ¿no? Previo a la firma. Es del 7% del monto de contrato, o sea, una cosa es el precio diferencial, es el precio que establece el DBC, y el monto de contrato es el monto con el cual te has adjudicado la obra. Obviamente es menor al precio diferencial. Entonces, esto es del 7%, ¿no? Y esto es para obras menores a 200,000, dicen. Entonces, la boleta te cuesta, no es que te dan gratis, ¿no? Primero te piden que tengas esa misma cantidad en el banco o una garantía hipotecaria, y de todas maneras tienes que pagar mensualmente una prima, entonces te cuesta, ¿no? Entonces dice, como es una obra pequeña, ya, no voy a presentar boletas, descuéntenme, que es una alternativa, ¿no? Y tienes garantía adicional de cumplimiento de contrato, eso es para los proponentes que hayan propuesto muy bajo, ¿no? Si hay propuesto muy bajo, hay una susceptibilidad que no vas a poder ejecutar la obra muy bajo. ¿Por qué va a ganar digamos? ¿Será narcotraficante? ¿Será no lavado? No, piensan, yo mismo he pensado. Algunas empresas increíblemente se bajan, claro, más no poder, ¿no? 20% de la propuesta, ¿no? Del precio diferencial, y es harto, ¿no? Te ajustarás al 5%, 4%, 7%, no falta alguien que debe ser que está iniciando, que será, pues, mete así menos 20. Yo siempre pienso, puta, debe ser cocainero, ¿de dónde va a ganar, digamos, no? Y para que si tu propuesta es muy baja, tienes que presentar una boleta adicional, ¿ya? Equivalente al 85% del precio diferencial. O sea, una boleta es grande, ¿no? Por si acaso, 85% del precio diferencial es una gran boleta. Eso, no. Una boleta, me estoy confundiendo, garantía adicional para garantía de cumplimiento de contrato para proponentes adjudicados cuya propuesta económica esté por debajo del 85, ¿no? Si el precio referencial es, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Este mismo es 500,000. El 85% de 500,000, ¿cuánto sería? A ver, calcúlenmelo. Ya, si tú, hemos dicho, ¿no? Si tú... Lo voy a borrar todo esto, ¿ya? Para que no nos confundamos. Desde arriba vamos a calcular, ¿ya? Montos. Vamos a calcular montos para que más o menos tengan una idea de cuánto es. Por ejemplo, una construcción de una sede social, yo qué sé, y el precio referencial son 500,000 bolivianos. Ya 500,000, ¿ya? 550,000, ¿ya? Para que sea 505,000, ¿ya? 550,000 por 5,000 bolivianos sería el precio diferencial. ¿De cuánto debe ser la boleta de garantía para todos los proponentes, ¿no? Garantía de seriedad de propuesta es para todos los proponentes, a todas las empresas que presentan su propuesta. Menos 2 ceros debía ser de 5,050, ¿no? Bolivianos. Como es un monto menor, esto ya no es necesario que presentes su garantía bien, ¿no? Esto normalmente pagas una prima y te da, ¿no? Tanto la entidad bancaria como la aseguradora. Después, garantía de complicidad adjudicas, por decir, se han presentado varios proponentes y el adjudicatario te
ha presentado alguien una propuesta por 483.000, digamos, ¿no? ¿Cuánto debe ser la boleta de cumplimiento de contrato? Debe ser 7%. El 7% de 483.000, ¿cuánto es? Calcúlenmelo. Calculen. ¿Están ahí? 33.810. 33.810. ¿Qué es lo que tienes que presentar como boleta de garantía de cumplimiento de contrato? Ahora, dice, por ahí hay una propuesta que está menor a los 85% por debajo del precio diferencial. ¿De cuánto? 85% por 505.000. Bueno, ¿sabe? 505.000 por 85, por 0,85, ¿cuánto le sale? 429.250. Nos falta alguien, ¿no? Eso van a ver ustedes. Que presentan propuestas así bajas, increíblemente bajas, ¿no? Por ejemplo, si presentas una propuesta por debajo de los 429.000, que sería por debajo de los 85% del precio referencial, tienes que tú presentar una boleta adicional, de garantía. Más adelante vamos a ver de qué monto es, ¿no? Vamos a ver más adelante cuando estemos revisando los modelos de BBC. Pero si presenta una propuesta muy baja, en este caso de menos de 429.000 o 429.250, dice, por ahí incumple, ¿no? Por ahí falla, desconfía, digamos, como tan barato, ¿no? Y hasta yo desconfío, ¿no? Como tan barato, ¿qué está ganando? Barato es una obra, digamos, ¿no? ¿De dónde va a sacar? Yo me pregunto, ¿no? Ya, que presenten nomás su boleta, ¿no? Por ahí no cumple, ¿no? Los que se reducen mucho son los que hacen todo, ¿no? Un orquesta, él mismo es jefe, él mismo es albañil, él mismo es maestro, ¿no? Hay empresas unipersonales que todo es, ¿no? Normalmente no son tampoco técnicos, ¿no? No son ingenieros, ¿no? Él mismo hace todo, ¿no? Hace él mismo, digamos, es jefe, contratista, hace obra fina, hace negocio, pinta, o si no, él y su familia, ¿no? Trabaja su hijo, van a ver, hay varias de esas empresas, ¿no? Entonces, como son ellos todo, tienen esa posibilidad de bajarse, ¿no? Porque finalmente a su hijo no le pagarán el sueldo mínimo, ¿no? Le pagarán, digamos, 1.000 pesos, yo qué sé, ¿no? Ellos se bajan así. Cuando hay una empresa que es familiar y todo hacen ellos, se bajan así, ¿no? Grave, ¿no? Hay unas garantías de funcionamiento de la maquinaria, que es 1% del monto del contrato, que eso es opcional, eso te piden, eso es específico y opcional, ¿ya? No te piden, ¿no? Eso es, estas primeras dos son obligatorias, ¿ya? Ni siquiera la A, ¿ya? Depende del monto también, depende del monto del contrato. Incluso para obras pequeñas, ni siquiera las dos son obligatorias, ¿no? Para obras grandes sí son obligatorias estas dos. Obligatorias para grandes obras, ¿ya? Si son obras pequeñas, tampoco, ¿no? Y esta es en caso de que tú solicites garantía, ¿no? Garantía de buena ejecución del anticipo debe ser por el 100% del anticipo otorgado. En caso de que la empresa, para obras grandes, en caso de que la empresa lo solicite. Sin embargo, no es una condicionante para iniciar con la ejecución de la obra, ¿no? ¿Cuándo inicia el plazo de ejecución? Cuando te dan la orden de proceder. ¿Y eso quién le emite? El supervisor.
El fiscal le dice, le comunica al supervisor, bueno, ya se ha firmado con la empresa, el contrato, la empresa ha cumplido sus papeles, ha presentado todo lo que corresponde, por lo tanto, se ha firmado y le comunica al supervisor que emita la orden de proceder, ¿no? Ni bien emita la orden de proceder, es un documento y también nos registra en el libro de órdenes, empieza el plazo de ejecución. Entonces tú, mientras presentas tus documentos para la firma del contrato, puedes también solicitar mediante nota, porque se solicita mediante nota, anticipo, ¿no? Si no solicitas anticipo, no te da, ¿no? El anticipo tiene que ser solicitado por escrito. Pero tampoco es una limitante, puede que el anticipo tarde y más antes de la orden de proceder, debes iniciar, ¿no? No es que no me han dado anticipo, no voy a iniciar, no, nada, señor, ¿no? Puedes charlar, ¿no? Por favor, es que necesito para movilizar aquí, sonar ya, digamos, pero uno siempre se hace amigo, ¿no? De los, finalmente, si eres buena empresa, cumples, te eres amigo, ¿no? Pero no es una constante, ¿no? Finalmente, si te dan orden de proceder, tienes que iniciar, ¿no? No puedes decir, no me dan mi anticipo, ¿no? Y el anticipo lo solicitas siempre por escrito y para eso debes presentar una boleta, ¿no? Equivalente al 100% del anticipo otorgado, pero eso es máximo hasta el 20% del precio de contrato, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuánto sería? A ver, 20% de 483,000, si me lo calculan, 20% de 483,000, que sería el monto del contrato con el que te has adjudicado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ver 600. ¿Cuánto? 96,600. 96,600, ¿no? Significa que para esta obra, que el precio referencial era de 505,000, has presentado toda una boleta de propuesta de 5,050 bolivianos, tú has propuesto 483,000 y te has adjudicado con ese monto, ¿no? Tienes que presentar dos boletas, ¿no? Una boleta de 33,810, que es la boleta de cumplimiento de contrato, que es del 7%, y lo que te puede dar la entidad de contratante es de máximo 96,000 bolivianos, ¿no? Por de anticipo, ¿no? El anticipo, ¿cómo se paga? En cada planilla. Si es en cada boleta, en cada planilla de pago, te pagan menos el porcentaje solicitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú has pedido 96,600, se te ha dado, y en el primer mes has ejecutado 131,000 bolivianos, digamos. Esto es ejecutado, ¿no? Han cuantificado tus volúmenes de obra. El supervisor tiene la obligación de cuantificar los volúmenes de obra. La empresa presenta su planilla. Se hace con anticipación porque se acuerda, ¿no? Hay fechas específicas de presentaciones que tú presentes cualquier rato. Dice, por ejemplo, su boleta tiene que estar hasta 5 de cada mes, ¿no? No puede estar el 6, no puede estar el 4, ¿no? Tiene que estar el 5. Se debe presentar el 5 de cada mes. Entonces, por lo tanto, tú ya el 28, 29 y empiezas a cuantificar volúmenes de obra, ¿no? Cuantificas los volúmenes de obra, presentas tu planilla de pago, conjuntamente el informe ambiental, ¿no? Porque también es parte del informe ambiental, de todas las medidas de educación ambiental y de todos los trabajos que has hecho en el tema ambiental, ¿no? Presentas al supervisor, el supervisor revisa nuevamente, cuantifica los volúmenes de obra, ¿no? Es mejor por eso, para ahorrar tiempo, que con el supervisor puedes cuantificar los volúmenes de obra, ¿no? Pero digamos que tu supervisor no es muy accesible, entonces vos cuantificas, él presenta y él vuelve a cuantificar. Si hay observaciones, te pide que corrijas, si no, te pedirá explicación, si no lo aprueba, ¿no? Y va donde el fiscal. Y el fiscal va a hacer una inspección de la obra, ya no cuantifica, ¿no? Porque sería perder mucho tiempo, ¿no?
hace una revisión, inspección visual, más o menos ya como el fiscal es un ingeniero ya de mucha experiencia, dice, no, este volumen de obra no es, ¿no? Aquí algo hay. ¿Qué pasó? ¿Por qué están dándole un volumen adicional? No, no, corríjanme esto, ¿no? Entonces, él cuantifica, vuelve a cuantificar si ve conveniente lo más preponderante donde se está pagando mayor porcentaje de manera aleatoria, revisa, ¿no? Y aprueba la planilla y recién va al ministerio. Entonces, se dice que cada 5 de cada planilla debe incluir la aprobación del supervisor y la aprobación del fiscal, ¿no? Y con las aprobaciones del supervisor y fiscal se presenta, es una planilla completa, ¿no? Y eso depende de vos, ¿no? O sea, depende de vos presentar, moverte con anticipación, hablar con el supervisor, con el fiscal, ¿no? La empresa tiene que moverse, ¿no? Una vez que el supervisor ha aprobado, hay que rogarle, ¿no? Llevarle, incluso vamos a comer ese día, lo tratamos bien, ¿no? Después el fiscal también, y una vez que aprueba recién se presenta, ¿no? Pero tienes un plazo también de cumplimiento. Entonces, si en este caso te han dado 131.000, que es si tu ejecución mensual, digamos, de ese mes, ¿cuánto te pagarán, no? Te van a pagar menos el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 131.000 bolivianos? ¿Alguien me lo 26,200. puede calcular? 26.200. Sí, 131 menos 26.200. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? ¿Alguien? ¿Cuánto sale? Nadie. Muy lentos están. ¿Cuánto es el 131.000 menos 26.200? 104,800. Sería lo que te pagaría físicamente, ¿no? Pero tienes que facturar esto, ¿no? Porque normalmente cuando te dan el anticipo no te piden factura. No te olvides que todos los precios incluyen impuestos, ¿no? No te piden factura, te desembolsan, te depositan en tu cuenta, ¿no? Como te pagan cheque, como acuerdas, ¿no? No te piden factura en ese momento, no te piden factura es en la planilla mensual. Te van a pagar menos, pero tú tienes de factura todo el monto, ¿no? Porque están descontando el anticipo. Una vez que se aprueba la planilla por las supervisores fiscal, se presenta, se aprueba, ¿no? Hay otras instancias, ¿no? Técnicas y económicas que aprueban tu planilla, y una vez que tu planilla está aprobada, también informes ambientales, cada parte se aprueba por separado, incluso sociales. Recién este monto te piden la factura, ¿no? Te piden la factura antes de que se desembolse tu pago, ¿no? Te dicen, ya se le va a depositar, por favor, a su cuenta, entonces debe traer su factura, ¿no? ¿Por qué te piden antes? Porque las entidades gubernamentales, y eso dice, está en el contrato, tienen un plazo también de pago, ¿no? No es que pueden si pagan, ¿no? Si tienen dinero, te pagan ratito, pero si no, si tienes tiene hasta 60 días para pagar. A partir de que está tu planilla aprobada, luego de los 60 días, entonces
se tienen que pagar intereses, dice, ¿no? Y como nadie eso le gusta, porque eso es penalidad para el que estaba a cargo de la planilla, entonces te pagan, ¿no? Si te portas bien, no has hecho negar, te pagan rápido, ¿no? En un mes te pagan. Por lo tanto, tienes que tener plata para moverte un mes. Tienes 60 días, pero antes del mes te pagan, ¿no? Antes de los 20 días te pagan y para que puedan pagarte recién emites tú la factura, ¿no? Si se va a pagar, traiga su factura. ¿Eso por qué? Porque contablemente tienes que pagar impuestos de lo que se emite, ¿no? Y si no te han pagado, tienes que pagar. ¿De qué vas a pagar impuestos si no te han pagado? Por eso es que, ¿cómo va a entrar contablemente? Entonces, por eso es que la factura se emite antes de que te paguen, ¿no? Cuando dice ya para el pago, recién te piden factura. Pero mientras todo el trámite corre, ¿no? Por lo tanto, ustedes han visto en obras, no hay que tener un capital de partida, ¿no? Así nomás no funciona, ¿no? Porque tienen que pagar varias cosas y luego van a recuperar, pero tienen que tener un capital de partida para poder intervenir y cubrir la obra. Entonces, métodos de adjudicación, esto vamos a ver también más adelante, pero hay calidad propuesta, técnica y costo, presupuesto fijo, menor costo, precio valor más bajo, ¿no? Los que más se utilizan son esta, calidad de propuesta técnica y costo, y esta, que es precio valor más bajo. Son las dos modalidades más empleadas en la mayor parte de las licitaciones. De todas maneras, en el DBC está especificada la modalidad, ¿no? En el DBC dice, este es el método que se aplica, y las demás dicen no se aplica, ¿no? No se aplica. Algunos lo dejan en el modelo, otros lo borran esa parte, ¿no? Solamente dicen no se aplica, no se aplica. La que más se aplica es esta, precio de valor más bajo, y la segunda es calidad, propuesta y técnica y costo. Estos no he visto. Dice, si no cumples de manera sustancial con lo que te pide el DBC, en cuanto a formatos, o sea, todo debes presentar bajo formato, ¿no? Te pueden rechazar y descalificar la propuesta. No ves, tienes que cumplir con todo lo que te pide el DBC. Existen modelos del órgano rector de DBC para todos los tipos de contratación, para bienes, para servicios, para obras, para consultorías. Están elaborados y aprobados por el órgano rector, que es el Ministerio de Economía, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. Finanzas públicas. Tú dices que estás obligado, en realidad la norma, la entidad pública, el gobierno municipal, ministerio de gobernación, está obligado a cumplir, a seguir ese modelo, solamente cambiar lo que corresponda a especificaciones técnicas, dice. Y si quieres hacer algún cambio, porque, digamos, requieres, yo que sé, por el tipo de obra que vas a ejecutar un cambio, tienes que primero solicitar el cambio al órgano rector, ¿no? No puedes cambiar así nada más por tu cuenta, ¿no? El ministerio los revisa, el Ministerio de Finanzas los revisa y te da el visto bueno, ¿no? Por eso es que es bien difícil cambiar, porque hasta que revise, pierdes tiempo, ¿no? Entonces mejor adecuarse nomás al modelo. Y las medidas de contratación menor hasta 50,000 bolivianos no requieren DBC, ¿no? Ellos se hacen mediante cotización. Tú te envían una nota por ejemplo, con las actividades de obra a ejecutar, los ítems de obra a ejecutar, y te piden una cotización, ítems ejecutivos y volúmenes de obra, tú presentas una cotización, dices, bueno, tanto, y devuelves, ¿no? Y a 3 empresas, y luego la que presente menor precio se adjudica, así es, ¿no? Pero de todas maneras, cada
Entidad pública tiene sus propios RESAPs, donde están todos los pasos, ¿no? Pero es más rápido con obras que tienen montos menores a 50.000 bolivianos, ¿no? Que es rápido, ¿no? De todas maneras, tiene un video acá que ya les he pasado en esa dirección que pueden ver en el caso de la UNSA cuál es su modalidad de contratación para obra para montos menores, ¿no? A 50.000 bolivianos. En la modalidad AMPE dice que es la modalidad que se aplica cuando el monto de contratación está entre 50.000 y 1.000.000 de bolivianos. AMPE, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? No es AMPE, es AMPE, ¿no? Es Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, eso es AMPE, ¿no? Se ajustan a la modalidad AMPE aquellas obras que se encuentren, obras o remodelaciones, etcétera, pues se encuentren desde 50.000 hasta 1.000.000 de bolivianos. De 50.000 hasta 200.000, el plazo de presentación es de 4 días, ¿no? De propuesta, a partir de que se publica en el SICOES. Y para 200.000 al millón, el plazo de presentación de propuestas es de 8 días y en todo caso son hábiles, ¿no? O sea, no tome en cuenta sábados, domingos y feriados. Modalidad AMPE es mayor a 1.000.000. No, la modalidad AMPE entre 50.000 y 1.000.000, hemos dicho entre 50.000 y 1.000.000. Incluye las siguientes, contempla las siguientes actividades. Dice, actividades previas, publicación de la convocatoria, actividades administrativas, apertura y lectura de ofertas, evaluación de obras, elaboración de notificación, devuelve sus boletas de garantía. En realidad, todas se les devuelve sus boletas de garantía de presentación de propuesta una vez de que ha concluido el proceso de revisión, ¿no? La única que no devuelve es a la que ha ganado, porque una vez que firme contratos recién se lo devuelve, ¿no? Porque antes de la firma de contrato se puede hacer pepa, no, eso no me conviene, no sé, o algo, ¿no? No quiere ni gatito muerto, digamos. Entonces no le devuelven a esa garantía hasta que firma el contrato recién. Después, en la licitación pública es la modalidad que se aplica cuando el monto de contratación es mayor a 1.000.000 de bolivianos, ¿no? Mayor a 1.000.000. Se aplica, por lo tanto, la modalidad de licitación pública. Y es nacional de 1.700.000. Internacional para mayores a 70.000. Específico carreteras, obras grandes, ¿no? Por ejemplo, Miscuni, ¿no? Yo qué sé. Y para la licitación pública nacional tiene 15 días, 3 semanas. La licitación pública nacional 20 días, 4 semanas para presentar la propuesta. Y las actividades, los procesos de licitación pública, actividad de verificación, publicación de la convocatoria, actividades administrativas previas, que son consultas escritas, reunión de aclaración e inspección previa, aprobación del DBC con las enmiendas, ¿no? Resulta que las empresas hacen sus preguntas, si requieren estas preguntas, cambios de forma o de fondo. Si es de forma no hay problema, si es de fondo entonces hay que corregir el DBC y hay que alargar el precio hasta 10 días se puede alargar, ¿no? Para observaciones de fondo, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Tú revisas bien el pliego, revisas el diseño, pero te has dado cuenta que no hay estudios de suelos.
o no tienes la suficiente cantidad de datos, o hay errores en, en los datos que te han dado, ¿no? Entonces, tú observas, y si es una observación de fondo, entonces se debe ampliar el plazo hasta 10 días. Si no pasa nada, entonces se continúa con el cronograma, ¿no? Si para observaciones de fondo se aprueba el DBC con las enmiendas, o sea, si admiten que la información es suficiente, se complementa la información, y te dan 10 días más de plazo, ¿no? Apertura pública y lectura de los precios ofertados, se hace en un acto público, incluso se transmite por las redes. Evaluación de las propuestas, eso ya es por la comisión calificadora en sesiones reservadas, ¿no? Evaluación de la resolución de la adjudicación, notificación y suscripción del contrato, ¿verdad? Hemos dicho que también hay contrataciones llave en mano, que esto incluye también el diseño, ¿ya? Proyectos en los cuales se incluye el diseño, la ejecución y la puesta en marcha. Entonces se aplican a obras especiales en las cuales no haya la suficiente experiencia, ¿no? Por ejemplo, la presa de Misicuni. Como no tenemos experiencia nacional en presas, digamos, que también puede ser para dotación de agua potable y pueden ser también hidroeléctricas, por decirles eso, una obra grande. Entonces, proyectos específicos como la construcción de la planta de fertilizantes, que no hay experiencia en trópico, entonces se contrata llave en mano, ¿no? Significa que la empresa que proponente debe incluir el diseño y debe incluir la puesta en marcha, ¿no? Aparte de la ejecución. Entonces, en ese caso tú estimas, ¿no? Digamos, yo les voy a pagar, yo que sé, 20 millones, pero por esos 20 millones ustedes deben incluir tanto el diseño como la ejecución, como la puesta en marcha. Eso dice, ¿no? Entonces, en este tipo de obras es más discrecional el monto, porque en todas las demás obras hemos dicho que las propias entidades tienen sus precios unitarios aprobados y en función de precios unitarios y volumen de obra, calculan el precio referencial. Aquí, como no tienes experiencia, entonces consultas, ¿no? Haces solicitud de cotizaciones, consultas, y en función de eso estimas un monto, y con ese monto debe incluir el diseño y la ejecución. Por decir esto, en cuanto al monto, no está muy establecido, ¿no? Más o menos que tú haces cotizaciones y de acuerdo a eso te guías. Y ¿cuáles son las partes integrantes de un contrato? Dice, el contrato incluye el DBC, la propuesta adjudicada, o sea, son anexos del contrato, ¿no? La resolución de adjudicación, el poder legal del representante, garantías y seguros, el contrato de asociación accidental, otros, ¿no? Vean, entonces debes, si ni bien te adjudicas, presentas tu boleta de ejecución del contrato, es el 7%, antes de la firma del contrato, ¿no? Debes solicitar anticipos si es que los requieres. Y pagar también la boleta de buena ejecución de anticipo, ¿no? Es el 20%. Suscripción y protocolización, dice que la suscripción se efectuará entre la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva, o su delegado, y el representante legal de la empresa, ¿no? Para montos mayores o iguales a 1 millón de bolivianos, es necesario que los contratos sean protocolizados. ¿Eso qué significa? Que sean públicos, ¿no? ¿Para qué? Porque para que ambas partes puedan recurrir a instancias legales, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, en el caso de que haya incumplimiento de cualquiera de las dos partes, ¿no? O sea,
Por ejemplo, el Estado, yo qué sé, te caes mal, no sé, se ha levantado de mal humor, yo qué sé, y vos estás ejecutando la obra y te dicen, no, ya no quiero que ejecute, váyase. Entonces tú dices, yo me he adjudicado, yo tengo los derechos, por lo tanto, si se me quiere rescindir, no hay problema, páguenme los beneficios que iba a ganar, y están, digamos, yo he establecido el 5% y me voy. Y dice, no le vamos a dar nada y ese, digamos, ¿no? Ya, ¿para qué te vas a pelear, no? Porque como el monto está, como el contrato está protocolizado, tú recurres a las instancias jurídicas y te haces pagar, ¿no? Eso ha ocurrido harto porque el gobierno, todos esos juicios ha perdido, ¿no? Todos esos juicios. Ahora, tienen deudas multimillonarias con varias empresas, instancias en las cuales se les ha rescindido el contrato unilateral, ¿no? Por ejemplo, la FP, ¿no? La FP ha pedido 15 millones, que les he dicho, porque les han rescindido, les quieren nacionalizar las entidades de aseguradoras de jubilación y han perdido y tienen que pagar 115 millones, ¿no? Por ejemplo. Luego, también se pueden hacer modificaciones al contrato, y son de dos tipos, ¿no? Dice contrato modificatorio, cuando se tenga que afectar el alcance, monto y plazo del contrato. Eso es sin dar incremento de precios unitarios, es fundamental, ¿no? Los precios unitarios nunca se incrementan, o sea, lo que presentas vale para todo el contrato, pero ¿qué es el alcance? O sea, se puede añadir algún tipo de obra que no estaba previsto inicialmente, pero que es necesaria su ejecución. Sobre todo esto va al suelo, ¿no? Al tema de estabilización, por ejemplo. Hay variación en el monto o en el plazo, ¿no? Por ejemplo, no se podía ejecutar, ha llovido mucho, ha habido marchas, bloqueos, y eso te ha impedido cumplir con el plazo, se tiene que firmar un contrato modificatorio. Eso es con anticipación, pero ¿no? Eso por si acaso, ¿no? Ustedes saben que por los problemas que han tenido mucha lluvia, después han tenido bloqueos de los vecinos, de los comunarios, y tienen un retraso en la obra, ¿no? Saben que no van a alcanzar, saben que se quieren proceder. Por lo tanto, tienen que solicitar el contrato modificario con anticipación, ¿no? Con anticipación. Si se cumple el contrato y recién ustedes presentan, dicen, no, es que he tenido problemas, pero se ha cumplido el plazo, ya, amén nomás, ¿no? Significa que igual no les van a pagar las multas, ¿no? Pues tienen que actuar con anticipación, se saben que no va a alcanzar porque han tenido inconvenientes en la obra, pues presentan el contrato, el solicitud de contrato modificatorio con todos los respaldos, ¿no? Con anticipación prevendo, ¿no? Que esto tarde, ¿no? Porque el contrato modificatorio es firmado por el representante legal y por el MAE, ¿no? Y el MAE siempre está ocupado, ¿no? Primero los revisan sus técnicos. Los técnicos verifican todo de manera detallada, ¿no? Porque también ellos se exponen a procesos administrativos de incumplimiento, la justificación del por qué estás pidiendo más plazo, ¿no? Por lo tanto, te piden al detalle todas tus justificaciones, ¿no? Que tengas reportes del CENAMI, que tengas estudios de laboratorio, puede ser saturación de suelos, que tengas registros fotográficos, ¿no? Te piden así una carpetita, ¿no? Cada empresa y cada institución incluso tiene un checklist, ¿no? De todo lo que se debe presentar cuando pides contrato modificatorio, por ejemplo, para ampliación de plazo, ¿no? Puedes pedir también contrato modificatorio por el cambio de monto, ¿no? Tiene un tiempo de que los revisan sus técnicos y se pasa al MAE, ¿no? Y el MAE, una vez que con el informe de sus técnicos lo firma y lleva 10 días, 20 días, por lo tanto, con 20 días de anticipación antes de que se cumpla el plazo, tú ya tienes que presentar el contrato modificatorio para poder ampliar el plazo, ¿no? Y orden de cambio,
Se aplica en el caso de que haya cambio en el precio o plazo del contrato, ¿no? Cambio del precio o del plazo, dice, ¿no? Del contrato, sin lugar a variaciones en los precios unitarios. O sea, ¿cuál es la diferencia, ustedes me dicen, entre contrato modificatorio y orden de cambio? Se puede hacer, por decirles, han cuantificado ustedes los volúmenes de obra y se han dado cuenta que los volúmenes de obra no están bien calculados, o sea, porque obviamente en el momento del diseño, no sea por diferentes factores, o se han ejecutado volúmenes adicionales, hay un cambio de volúmenes de obra y tú tienes que hacer solamente una reordenación de los volúmenes de obra, ¿no? Eso es orden de cambio, ¿no? Si tú quieres ejecutar ítems nuevos y requieres ampliar el plazo, contrato modificatorio. Solamente es una reordenación de los volúmenes de obra, pero no hay cambio de precio, ¿no? Si se mantiene el precio, solamente es un cambio en los volúmenes de obra, entonces es orden de cambio, ¿no? Porque ahí estás haciendo un ajuste nomás de los ítems. Por lo tanto, superficial y es más profundo. Esa sería la diferencia. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Alguien ha levantado la mano? Yo, Inge, una consulta. Sí. ¿Qué será? Cuando, por ejemplo, si en una obra nosotros vemos en nuestro B1, bueno, por ejemplo, si en nuestro B1 nos dicen, no sé, hacer contrapiso y nosotros no, bueno, sabemos que vaciar losa y hacer contrapiso. Si en nuestro caso no hay instalación eléctrica, porque en la losa tenemos que ya estar poniendo los tubos para el piso de abajo, ¿no? Y en todos lo que nos piden, no hay ese ítem de poner tubos de electricidad. Nosotros nos damos cuenta, como el proyecto no ha sido considerado eso. ¿Cómo podemos solucionar esa parte, ingeniero? ¿Se puede solucionar? Porque Ahí está. Ahí está, ¿no? Si ustedes han leído, si se acuerdan de lo que les he leído, dice que primero el director de obra tiene la obligación de notificar a la supervisión si encuentra una falla o deficiencia en el proyecto, que no ejecutan, no decía el proyecto y por lo tanto, como no decía, no he puesto tubos porque no decía, ¿no? Entonces eso es una falla del director de obra. Si el director de obra ve alguna deficiencia en el proyecto, tiene que notificar y dice que proponer alternativas de soluciones, ¿no? O sea, notificas a la supervisión y la supervisión es la que aprueba, debería presentar incluso planos nuevos o aprueba los cambios que propone el director de obra. Si no hay, por ejemplo, tubos y es necesario colocar, porque el tubo se coloca antes del vaciado de la losa, no puedes perforar nada. Juntamente con los filos tienes que colocar los tubos. No está contemplado y es necesario. Es una omisión del consultor que ha hecho el diseño. Entonces, solicito que se incorpore y propongo yo que sean tubos, yo que sé, Berman, de media pulgada, yo que sé. Y la supervisión verifica la propuesta, aprueba la propuesta y tú tienes que presentar volúmenes de obra y precios unitarios nuevos, ¿no? Porque puede ser que no haya, ¿no? Si es que hay una posibilidad, puede que el ítem esté, ¿no? Porque puede ser que haya tubos como ítem,
¿no? Entonces, es más fácil porque sería orden de cambio, ¿no? Porque solamente va a ser una reorganización. Si hay el ítem, va a ser orden de cambio, nada más, ¿no? Pero si no hay el ítem y tienes que crear el ítem, porque es un ítem nuevo, ahí ya requiere contrato modificatorio, porque estés modificando sustancia, estarías modificando el contrato, en el cambio, en el otro caso, solamente estarías reordenando los volúmenes de obra. Así más o menos se solucionaría. Echa la trampa, dice, mientras no esté aprobado el contrato modificatorio, los ítems no los deberías de ejecutar, pero lo ejecutas nomás porque no puedes dejar, digamos, hasta que te aprueben. Si no hay ítem tubo y tú tienes que colocar porque te vas a retrasar, entonces tienes que colocar, ¿no? Y luego en teoría eso obviamente es interno, ¿no? No todo por eso está escrito en piedra y no siempre se debe cumplir letra muerta, ¿no? Eso ocurre normalmente que por las propias circunstancias de la obra hay que acordar, hay que trabajar en conjunto con la supervisión. En este caso, legalmente no debías de ejecutar ese ítem hasta que se apruebe el contrato modificatorio. Pues por ahí nunca se aprueba el contrato modificatorio y eso no te vamos a poder pagar, ¿no? Entonces tú acuerdas con la supervisión y con el fiscal que, digamos, es necesario y que ellos obviamente a futuro no se van a oponer, ¿no? Acuerdas que eso es ejecutar y, digamos, tú propones la solución de ser necesario y acuerdas con ellos que ellos en el futuro no se van a poner y tú le pones, luego presentas, pero no te pueden pagar este ítem hasta que no se apruebe el contrato, ¿no? Ese ítem y nos ocurrió a nosotros en malla, ¿no? Malla olímpica, porque no ha incluido en la obra los dados, digamos, para poder colocar el tubo, ¿no? O sea, no lo vas a colocar tampoco en la tierra, ¿no? Porque como es malla olímpica, lo tienes que tesar y eso se va, con el tesano mismo, se va a desplazar. Sí o sí tienes que colocarlo en hormigón. Y ese ítem, por ejemplo, hemos tenido que nosotros crear, porque el que ha hecho el diseño ha considerado que en tierrita nomás iba a ser suficiente, y no es suficiente, ¿no? Entonces, hemos creado ítem dados, hemos acordado con la supervisión que sea necesario, también con el fiscal. Hemos ejecutado el ítem porque no podíamos esperar, pero no podíamos cobrar, ¿no? Ese ítem hasta que se apruebe el contrato modificatorio. El contrato modificatorio hay que presentar con todo un balance de obra, porque no solamente crear un ítem, es solamente el ítem presentar. Tienes que presentar por cada ítem que crees toda la ordenación de volúmenes y balance de obra, porque el presupuesto final no se puede modificar si tu contrato es a plazo fijo, ¿no? Significa que estás incluyendo algo, pero algo tienes que restar, ¿no? ¿De dónde va a salir? Si tu contrato permite modificación del precio final, puede ser hasta el 5% o 10% del contrato, pero muchas veces no te permite, ¿no? Normalmente es presupuesto fijo, o sea, el monto final es fijo. Sí. Algo que tú incorporas, algo tienes que dejar de hacer, entonces, por lo tanto, debes de acordar, digamos, un balance general de si voy a tener que incorporar los dados, pero digamos, qué cosa no voy a hacer, y eso tiene que estar al detalle especificado, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, Entonces, bueno, ya se ha concluido el tiempo de la clase. Muchas gracias. ¿Alguien más se levanta la mano? Gonzalo. Sí, ingeniero, muy buenas tardes. Una preguntita quería hacerle. Al principio de nuestra clase mostró una lista donde teníamos que anotar al representante del grupo. ¿Cómo me anoto ahí? ¿Tengo que mandarle a su WhatsApp? No, yo les he compartido. A ver, les voy a volver a compartir el enlace. Y le pueden cambiar dice copiar el vínculo, listo. Y ahí mismo lo incluyen, ¿ya? En ese enlace lo incluyen, va a abrir automáticamente la planilla. Y aquí está en la parte superior la lista de los grupos, y aquí abajo está los representantes de cada grupo, ¿no? Estos serían los representantes legales. No tiene el 5, por ejemplo, los demás ya habían completado, ¿no? El 5 y el 7 no tienen. Y aquí tienen que colocar ustedes qué grupo les ha tocado. Aquí varios no han colocado todavía, ¿no? ¿Qué grupo están haciendo? Eso Ya, sería.
¿Alguna duda Gracias, más? ingeniero. Muchas gracias. Entonces, no habiendo más dudas, no se olviden que hasta hoy día es el plazo final para presentación de proyectos. Voy a revisar el fin de semana, el domingo hasta mediodía, 2 de la tarde van a tener ya, aquí lo voy a completar en donde dice observaciones, ¿no? Y para las dudas de las observaciones, el día martes, antes de iniciar la clase, lo resolvemos. Entonces, hasta luego, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.